La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Hoy en su sección masculina, y estamos aquí gracias a Dios que nos ha permitido llegar a estos medios y ustedes que siempre nos brindan las puertas de sus hogares a través de esta radiofrecuencia a escuchar palabra del Señor. Aquí su servidor Jonathan Pierre y con mi amigo y hermano William Jiménez. ¿Cómo estás? Dios te colme de ricas y abundantes bendiciones, mi hermano Pierre. Amén. Yo Gracias. estoy regocijado de encontrarme aquí en este lugar nuevamente. Así es. Estamos bendecidos, prosperados en el nombre del Señor. Lleno de gozo. Lleno de gozo. Bienvenidos a cada uno de ustedes que como cada martes están ahí sentaditos esperando su programa Mundo Cristiano y esta su sección entre hombres. Hombres machos, masculinos, varones. Amén. Así mismo. Así, traemos palabras de Dios para cada uno de ustedes y así ustedes se sientan regocijados como estamos nosotros de este lado. Así es. Señores, recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Recuerden que tenemos actividades de hoy martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Los sábados nos reunimos todos aquellos que nos sintamos con un espíritu juvenil a las 5:30 en nuestro culto de jóvenes. Y por último, los domingos tenemos nuestro servicio congregacional y nuestra escuela bíblica iniciando a las 9 de la mañana y finalizando a las 1 de la tarde con nuestro servicio congregacional. También recuerden seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP y ahí puede ver este programa todos los de la semana. Pueden comentarnos también en el video y así también traer un tema que pueda ser de interés para toda la comunidad cristiana y no cristiana. Y un anuncio muy importante es que la Iglesia Central, la Iglesia de Dios de la Profecía Central, está modo concierto, modo exáltale, William. En este próximo 12 de noviembre tenemos nuestro concierto Exáltale con alabanzas de ayer y de hoy. Esas canciones desde hace un tiempo que quizás no escuchábamos, o adoradoras o adoradores que quizás no lo escuchábamos hace mucho, pues ese día toda la comunidad de la profecía se puede reunir en nuestra casa. Solamente con un costo de $200 que es para ayuda de nuestro futuro solar que está al lado de la iglesia. Recuerden que esto nos va... Yo no diría nuestro futuro solar, yo diría nuestro solar. Como dice nuestra hermana Daisy, Nuestro nuestro solar. Claro que sí. Recuerden que pueden comprar su boleta, pueden inscribirnos a través de las diferentes plataformas digitales o llamándonos también, oyendo también a la iglesia y ahí puede adquirir su boleta solamente a $200. Esto es el próximo 12 de noviembre, así que no falte y vamos a exaltar el nombre del Señor. Yo sé que ahí hago una colaboración de información. Tú eres joven, tú eres un adolescente, pero yo me acuerdo cuando se cantaban esas alabanzas, esos coros, Claro. en esa época de personas valiosas que ya están con Cristo y que nos hacían gozar, que nosotros disfrutábamos cuando escuchábamos cantar esas canciones. Y yo sé que ese día específicamente vamos a disfrutar maravillosamente esas remembranzas Yo sé que que vamos sí. a escuchar en ese momento. Yo sé que sí, muchos jóvenes también van a sentirse gozosos de escuchar esas alabanzas. Ya entrando en materia, señores, entramos en el mes de octubre. Octubre es el mes de la reforma. Todos nos sentimos reformadores porque es el mes donde salimos de agosto, que era el mes de la palabra. Nos llenamos de la palabra del Señor. Todos los programas de Mundo Cristiano estuvimos hablando de la palabra del Señor. Pero este mes hablamos entonces de la reforma. La reforma que llegó gracias a la necesidad de algunas personas, de un pueblo que necesitaba escuchar la palabra del Señor.
Y estas reformas vinieron de la mano de varios reformadores, varios mártires que murieron para que la palabra del Señor prevaleciera sobre todas las cosas. Y hoy nosotros los hombres vamos a hablar de dos hombres valiosos que fueron pre-reformadores y que ayudaron a que la palabra del Señor continuara creciendo cada día y durante todas las zonas. El primer caballero que vamos a estar viendo, que es un pre-reformador, es Pedro Baldón, William. Sí. Pedro Baldón fue un hombre que realmente planteó la necesidad de que necesitaba una reforma en la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo. En el año para los años 1183, Pedro Baldón necesitaba predicar el Evangelio. Y llega esta necesidad a raíz de que en un momento en su vida, él tuvo un encuentro con otro predicador, el cual le predicó sobre Lucas 18. Lucas 18 trata sobre el joven rico, donde Jesús habla y dice que para seguirlo, le dice el joven, tendría que dejar las riquezas. Este señor, Pedro Baldón, era un hombre muy adinerado y cuando escuchó la palabra del Señor en esa parte, fue impactado. Y ahí fue donde la palabra le dio vida y le dio vida en abundancia, porque este dejó todo su dinero para entonces dedicarse completamente al Evangelio y a la prédica de esa palabra. Me impacta mucho la vida de Pedro Baldo, principalmente cuando recibió esa prédica y que desde ahí su mentalidad cambió, desde ahí su perspectiva del Evangelio, de la vida cristiana, pues cambió. Cuando le dicen que tienen que entregar todos sus bienes, todo lo que tiene, que venda todo lo que tenía para que lo entregara a los pobres, cosa que él no titubeó, sino que la palabra entró en él, la palabra lo conmovió, la palabra lo convenció e hizo lo propio. O sea, vendió todo lo que tenía, se lo dio a los pobres, lo poco ya que le quedaba lo dedicó específicamente a la prédica del Evangelio a todo aquel que escuchara la palabra de Dios, a los pobres, a los ricos, pero él se dedicó específicamente a eso, como dice la palabra de Dios. Señor. Sí, realmente se dedicó a eso y me gusta porque en la historia cuenta que Baldo no contaba con el conocimiento del latín. En ese momento la Biblia era la Vulgata latina, entonces él contrató a dos personas para que tradujera la Biblia a su idioma y así él poder entender aún más el mensaje de la palabra del Señor. Y se dedicó totalmente a la prédica constante del Evangelio y se lo dedicaba más a los pobres porque ese era su norte, dedicarle a los pobres. Llegó incluso a tener un séquito, unos seguidores que eran llamados los pobres los pobres los pobres de Valdés. Los llamados valdenses. Valdenses, perdón. Los pobres valdenses. Y estos se dedicaban a predicar el evangelio de una forma empobrecida, podría decirse, porque no buscaban una ganancia, pero tampoco no era que no trabajaban, sino se dedicaban enteramente al evangelio y sus riquezas eran enteramente para que el evangelio siga corriendo a través de las ciudades. O sea, lo que queremos decir es la forma en que la gente se dedicaba a predicar el evangelio sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces, las personas se dedicaban a esto entendiendo que era un mandato divino por el cual, como dice la misma palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos predicaban el evangelio para que hubiera un mundo mejor, para que las personas entendieran de que la palabra de Dios era la única palabra verdadera a través de los elementos que componen el cristianismo. Amén. Podemos decir que Pedro Baldo específicamente fue quizás el primer hombre en plantear una necesidad reformadora de la iglesia de Roma. Claro que sí. Amén. Baldo fue el iniciador y líder de los valdenses, como tú acabas de decir, un movimiento espiritual cristiano que pertenecía a la Edad Media. A la Edad Media. Y no, o sea, ese movimiento se levantó tanto contra la iglesia católica romana que
ellos le prohibieron la entrada y también los excomulgaron de muchas zonas a todos ellos. Y muchos de ellos también, bajo un mandato, ahora mismo se me escapa el nombre, bajo un mandato, muchos de ellos podrían ser asesinados por la Iglesia Católica Romana. O sea, está viendo el nivel de por qué yo debo de predicar el Evangelio, porque yo decidí seguir la verdad y no seguir los lineamientos que estaban en ese momento. Ellos tuvieron algunas consecuencias. Quizás en este mundo la vivieron, pero en el mundo venidero tuvieron consecuencias positivas en su vida que ayudaron a que pudieran conocer más de cerca al Señor. Cabe destacar, William, que Baldo, y vamos a hablar un poco de los valdenses, que me interesa mucho esa parte porque más adelante vamos a ver. Pero Baldo siguió la línea, o sea, a pesar de que él no quería la parte de los lineamientos de la Iglesia Católica Romana, él como quiera no se despegó del todo. Había muchas doctrinas que él seguía, obviamente pasó mucho también con Martín Lutero. Él, a pesar de que levantó las 95 tesis, él seguía con algunos lineamientos de la Iglesia Católica Romana, y Baldo también seguía con estas partes. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, los valdenses profundizaron más en el conocimiento de la palabra y entendieron que muchas de las doctrinas de la iglesia de aquel tiempo no eran correctas y no iban acorde a la palabra del Señor. Muchas de esas doctrinas hablábamos sobre la autoridad de la iglesia, la autoridad de la iglesia que tiene que ir por debajo de la escritura, que no hay una intermediación, que es sumamente importante, no hay una intermediación entre Dios y el hombre, nada más que Jesucristo. Ellos simplemente predicaban a Jesucristo. También hablan sobre las indulgencias, rechazaron la confesión ante un padre. O sea, había muchas prácticas que quizás hoy en día vemos que continúan esas prácticas. Ellos las rechazaron porque entendieron y conocieron la palabra del Señor. Cabe destacar que estos valdenses aún se encuentran vivos fielmente a su doctrina en zonas como Argentina y Uruguay, que fue ahí donde se asentaron, luego que llegaron de Italia, y se asentaron ahí y crearon una comunidad de iglesias. Hay una comunidad muy grande en esos países, Uruguay y Argentina, de valdenses. Ahí, a pesar de la excomulgación y la muerte que ocurrió con muchas de esas personas, continuaron, sí, como te digo, llevando esas doctrinas, las cuales tú acabas de mencionar. Pero muchos de ellos fueron castigados y muchos de ellos fueron lacerados, pero la palabra de Dios continuó, y todavía al día de hoy recibimos ¿cómo te digo? Esas cosas positivas que se hicieron en esa época. Claro que sí. Es como todavía, a hoy en día, nosotros tenemos que entender. Yo diría que todavía nosotros tenemos que seguir reformando muchas cosas que hay en este mundo, que están dañando y están lacerando lo que es la palabra de Dios. Sí, claro que sí, porque cada generación trae sus males, como así dice un adagio. Y es que en ese tiempo eran las indulgencias, en ese tiempo eran quizás lo que imponía la Iglesia Católica Romana, pero en este tiempo tenemos un reto muy grande como cristianos. O sea, tenemos que ser nuevos reformadores que levanten la palabra del Señor y que la defiendan por sobre todas las cosas, para que así ella prevalezca. Obviamente la palabra siempre va a prevalecer porque ella es viva y fue el mismo Dios que la creó. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer como cristianos y como personas que creen profundamente en la palabra del Señor. O sea, nosotros tenemos que siempre mantener ese fuego vivo y predicar el Evangelio, porque a eso fue que fuimos llamados, a predicar el verdadero Evangelio y a rechazar cualquier doctrina o práctica que no vayan acorde a la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos, o sea, nosotros tenemos que afianzarnos. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos a decir, para que la palabra de Dios sea escuchada y sea aplicada, es conforme a la misma palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos salir a la calle a decir cosas nuestras. Lo que nosotros decimos estamos basados en lo que dicen los principios bíblicos y cristianos. Amén. Entonces, nosotros traemos a colación desde esta época estos reformadores que desde épocas
de la Edad Media y demás, pues nos trajeron estas enseñanzas, lucharon porque se mantuvieran los principios bíblicos y cristianos que la Iglesia Católica pues quería rechazar y no quería permitir. Incluso le llamó herejes, le llamó... Sí, los comulgó totalmente de la iglesia y de la ciudad totalmente. O sea, por simplemente tomar la decisión de predicar la verdad. La verdad. Que ellos mismos tenían en sus manos, pero no la predicaban. No le interesaba, porque recuerda que mayormente eso eran situaciones económicas. Claro que sí. Todo es económico. O sea, Y ellos el poderío. vendían las indulgencias y un sinnúmero de cosas que a la Iglesia Católica le convenía. Y de ahí utilizaba a las autoridades de esa época, los reyes, para hacer lo que a ellos les interesaba, era recaudar dinero específicamente. Claro que sí, a través de las indulgencias y otras acciones que cometía la iglesia. Pero más que eso, era un poderío que quería obtener y sabiendo que si daba la palabra del Señor, como se estipula en la palabra, el pueblo se podría levantar y rebelar contra ellos. Así como se levantaron estos reformadores que tuvieron un encuentro con la palabra y entonces se dieron cuenta que la iglesia no iba acorde a los estatutos que estableció la palabra del Señor. Pero hay un líder otra vez que quiero mencionar, y este es un reformador que vino de los nuevos, no es un pre-reformador, es uno de los nuevos, para los tiempos de Martín Lutero, se llama John Lamminter. John Lamminter fue un predicador inglés. Lo curioso con John es que él venía del papado y odiaba totalmente a los que eran reformadores. O sea, John Lamminter era la persona que más despreciaba todo el trabajo que hizo los reformadores, que hicieron los reformadores. Pero aún así tuvo un encuentro con la palabra del Señor y una vez, o sea, él era papa, era seguidor de los papistas también, o sea, de los más altos en esa jerarquía. Aparte de eso, se supone que él tenía conocimiento de la palabra del Señor y se supone no, tenía un conocimiento porque él llegó ahí a Cambridge a estudiar teología. Y en ese momento, cuando conoció en un grupo de teólogos que hablaban, interactuaban de las palabras del Señor, tuvo un encuentro con la palabra y se dio cuenta del poder que tiene la palabra del Señor en la vida de las personas. Y entonces pasó de ser una persona que odiaba a los reformadores a ser una persona que predicaba la palabra del Señor como lo predicaban cada uno de los reformadores. O sea, es tan curioso cómo la palabra te transforma totalmente hasta llegar a ser parte del mismo. Y me acuerdo de Pablo, que Pablo era un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús y luego empezó a predicar el evangelio. O sea, cuando la palabra llega a nuestra vida, no hay forma de que nosotros no fuéramos reformados desde adentro hacia afuera. Sí, ahí cuando tú hablas de Hot Latimer, Hot Latimer, en el momento de él escuchar estas palabras poderosas, cambió completamente, completamente de bando. Amén. Sí. Pero realmente, tú sabes que Latimer ya se había educado, tenía un conocimiento vasto, tenía conocimientos eclesiásticos. Sí, claro. Pero él enfiló todos sus conocimientos y su capacidad intelectual comunicativa a defender las verdades bíblicas que estaban propagando por toda Europa. Eso era parte de la reforma. O sea, él se convirtió en un reformador. Y comenzó también ¿cómo te digo?, a acompañar a Vilny. Vilny, que era parte también de los reformadores, en su visita a los enfermos, los pobres, los abandonados y los presos. Eso es una enseñanza muy buena. Claro el hecho sí. de que una persona que trabaje en el centro del clérigo, en el centro de la Iglesia Católica y que cambie de bando y entonces perfile todo su conocimiento en contra de lo que él predicaba, es algo bien grande. Claro Amén. que sí, porque entonces está desmintiendo muchas cosas que él mismo practicaba. O sea, está desmintiendo totalmente, desnudando a la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo en todas las prácticas que había cometido y dejándolo claro de que la reforma es lo que realmente el pueblo necesita, de que la reforma está haciendo un llamado a que el pueblo necesitaba la palabra del Señor para que sean restaurados en sus prácticas ante el Señor.
Entonces, eso, o sea, la reforma vino a cambiar nuestras vidas. La reforma vino a darnos a entender cuáles son realmente las prácticas que nosotros tenemos que llevar como cristianos. O sea, tenemos la palabra del Señor y nos dio la oportunidad de que la palabra sea parte de nosotros, porque muchos de ellos pudieron traducirla al idioma, como fue en el caso de Pedro Baldón, que lo pudo traducir a su idioma y eso pudo reproducirse al 100 por 1. Sí, eso cuando este señor, wow, me impacta, porque él realmente, él comenzó a enseñar, a visitar, ¿verdad que sí? Y como tú dices, estas palabras poderosas, realmente Latimer se dedicó a hacer cosas que él no hacía cuando estaba en la Iglesia Católica. Sí, que era predicar a todos. A predicar y a Y enseñarle, enseñar. a enseñarle que la única salvación era el arrepentimiento a Cristo. Y que ese arrepentimiento tenía que ser un arrepentimiento genuino. Como él pertenecía, era catedrático en universidades, él predicaba desde los púlpitos. De las universidades. Óyeme, era algo que había que tener, Sí. había que ser hombre de verdad y tener valor Claro. para tú ponerte a predicar específicamente desde el púlpito en contra de la Iglesia Católica, siendo que la Iglesia Católica tenía un poder tan grande y tú no tenías temor ni miedo. Pero ¿sabes por qué él no tenía temor ni miedo? Porque él estaba con el más grande. Así mismo. O sea, Él su conoció la confianza, palabra del Señor. su confianza estaba puesta en Cristo Jesús. Y porque su confianza estaba en Cristo Jesús, entonces él entendía que no tenía que tener miedo, que si tenía que entregar su vida a causa de predicar la verdad de Cristo, la iba a entregar. Así mismo. Aquí algo que escribió Latimer que dice, él mismo dijo, quita la predicación y quitarás también la salvación. Amén. También se oponía a esos ministerios que no predicaban con frecuencia. Y un momento dijo, en muchos lugares de las Escrituras se declaran cuán necesaria es la predicación. Esto es lo que más lucha contra el diablo. Todo su estadio ha consistido en destruir este oficio. Y por eso Jesús nos mandó a todos nosotros a que prediquemos el Evangelio constantemente a todas las naciones. Óyeme, inmediatamente quitamos la predicación y eso es un mensaje que puede ir a muchas iglesias. Actualmente vivimos en una generación donde quizás el emocionalismo ha causado mucho desentendimiento de la palabra del Señor y ha arruinado varias iglesias. Señores, inmediatamente quitamos la palabra del Señor de nuestros púlpitos, de nuestra casa, de nuestros corazones, De nuestras escuelas. de nuestras escuelas. O sea, ya estamos quitándolo todo. El mes pasado hablamos de la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Hoy estamos viendo personas que lucharon y muchos que siguen luchando para que la palabra del Señor prevalezca por sobre todas las cosas, porque sabemos que si quitamos la palabra del Señor de nuestras vidas, quitamos la salvación que tenemos en nosotros y para darle a los demás. Entonces no debemos en ningún momento de quitar la palabra del Señor de nuestros púlpitos y la buena palabra del Señor. O sea, no podemos subirnos a nuestros púlpitos como pastores, como líderes, como maestros de escuela bíblica. No podemos subirnos a darle al pueblo comida que no es conforme a las Escrituras. Tenemos que subirnos a darle comida al pueblo que sea sólida, comida que sea conforme a lo que estableció el Señor desde un principio. A que podamos ser una buena teología, a que podamos entender bien el mensaje y desglosar bien un versículo, un texto y darle de comer. Porque si no, estamos cometiendo los mismos actos que cometieron aquellas personas en ese momento del siglo medio. Acabo de mencionar hace un rato un verso bíblico que nos dice, ese es el verso por excelencia para nosotros llevar la palabra de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la palabra de Dios que será condenado. Si nosotros no predicamos la palabra, entonces ¿Cómo van a creer? Si nosotros dejamos de predicar a todas aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? Si nosotros no predicamos la palabra de Dios a nuestros hijos,
a nuestros allegados, a nuestros familiares que no conocen de ella, ¿cómo van a creer? Si nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, muchas veces dejamos de creer. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Tenemos que predicar ese evangelio vivo. Se nos ha ido el tiempo de las manos, amados hermanos. Será hasta una próxima ocasión. Así que Dios le colme de las más ricas y abundantes bendiciones. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.